Buenas tardes, hoy vamos a hablarles sobre el libro Retirar la escalera desde una perspectiva monetarista. Este grupo está integrado por Manuela Chávez, Paula Hernández y Gabriela Fernández. En primer lugar vamos a hacer una introducción tanto del libro como de la teoría. El libro habla sobre cómo se hacen verdaderamente ricos los países y plantea dos ejemplos que son los países que son el centro de las políticas de libertad de comercio en los siglos XVI y XVII, que son Inglaterra y Estados Unidos. Lo que hace este libro es criticar lo que estos países dicen que lo que estos países han intentado decir que los llevó a que sus economías fueran lo que son actualmente, diciendo que el camino para esto fue el libre cambio, cuando realmente, si se ve en la historia de los países, no hubo libre cambio, sino fue el proteccionismo por Estados Unidos que logró que crecieran económicamente. Entonces hace una crítica y se cuestiona por qué estos países tienen el interés de promover políticas librecambistas cuando lo que los llevó a crecer económicamente fue el proteccionismo. Teniendo en cuenta los monetaristas, ellos se basan en que el libre cambio es necesario, la intervención del Estado tiene que ser mínima y lo que se busca es que la intervención del Estado sea encaminada a políticas monetarias y no políticas fiscales porque son más efectivas y más fiables. Adicionalmente, hay que tener en cuenta que esta teoría nace en los años 70 durante un periodo de estanflación, que significa desinflación, más desempleo, por lo que busca es responder a la situación de crisis que se vive en ese momento en Estados Unidos. Ellos dicen que es necesario aumentar las tasas nacional la tasa nacional monetaria para que sea un crecimiento en el Producto Nacional Bruto y asimismo esto es lo que van a determinar los precios a corto plazo. Hay que tener en cuenta también que los precios están regulados por las empresas y no por el Estado, y las empresas privadas son las que deben regular la economía porque son los que tienen que mantener el dinero. Por eso la intervención del Estado no existe y los principios básicos es que la oferta del dinero es el único factor que mueve el sistema monetario, y para regular la estabilidad de los precios el Banco Central debe establecer un índice de crecimiento de la oferta de dinero. Entonces se tiene que controlar cuánto dinero se produzca porque si se produce mucho dinero las consecuencias se van a dar a largo plazo y eso va a generar inflación y va a generar crisis económica. A continuación expondremos el caso estadounidense que resalta el libro, en el cual se reconoce la importancia del proteccionismo en este país. Existe un consenso en cuanto a que la protección arancelaria tuvo gran importancia en el desarrollo de determinadas industrias claves, tales como la industria textil a principios del siglo XIX y las industrias de hierro y acero en la segunda mitad del siglo XIX. Aunque algunos comentaristas dicen que el efecto del proteccionismo sobre el bienestar nacional global haya sido positivo, los récords del crecimiento alcanzados por Estados Unidos durante el periodo proteccionista hacen que este escepticismo se considere incorrecto. Durante el siglo XIX y hasta la década de los 20, Estados Unidos fue la economía que más creció en el mundo, pese a ser la más proteccionista durante todo este periodo. Tampoco hay pruebas de que la única reducción significativa del proteccionismo en la economía estadounidense entre 1846 y 1861 haya tenido algún impacto positivo perceptible en el desarrollo del país. También se habla de que los periodos de mayor rendimiento en el crecimiento per cápita del PIB en 20 años fue como el más grande, pese a que estos fueron los periodos de proteccionismo especialmente alto. Considerando así que sin protección a la industria naciente, la economía de Estados Unidos no se hubiera industrializado ni desarrollado tan rápido como lo hizo en su periodo de actualización. A pesar de todo lo anterior y analizándolo desde una perspectiva monetarista, se debe tener en cuenta que el desarrollo anteriormente mencionado se lleva a cabo en una época muy diferente a la actual, en la que los procesos de globalización pues permean el marco internacional y es de suma importancia el libre cambio, y asimismo tener en cuenta que Estados Unidos es una economía sumamente volátil que podría cambiar dependiendo de los mercados. Al ser un país muy influyente en los mercados de otros países, se pueden generar alteraciones que hagan que estas políticas proteccionistas no sean completamente eficaces para su economía, por lo cual es necesario aplicar teoría monetarista, en la cual se debe por tener un control en la masa monetaria por parte del sector privado, en el que el Estado garantice el libre cambio. Esta tierra es peculiar y permite analizar la manera en que países desarrollados venden modelos económicos como sumamente prósperos y causantes de su éxito, sabiendo que a lo largo de su historia adoptaron políticas completamente diferentes a las de los mismos. Inglaterra, como el puente de Laissez-faire, ha hecho ver que su desarrollo se ha dado sin ninguna intervención estatal significativa. Sin embargo, un análisis histórico permite ver que esto no es más que una falacia.
El primer ejemplo de esto son las políticas establecidas por Eduardo III, en donde se veían reflejados altos niveles de proteccionismo que buscaban promover el uso exclusivo de telas inglesas para fortalecer la industria nacional y no depender de las exportaciones subiendo los aranceles. Asimismo, durante el periodo de Isabel I se genera una política de sustitución de importaciones que las impide completamente. Posterior a esto llega la reforma del derecho mercantil de 1721, que promueve las industrias manufactureras altamente protegidas por el Estado. Aún para 1820, después de la Revolución Industrial, Inglaterra mantenía aranceles muy altos a pesar de estar sobre las demás naciones que competían contra ella. Es hasta 1846 que se empiezan a dar los primeros pasos hacia el liberalismo, comenzando por la paulatina reducción arancelaria. Esta se logra en gran medida hacia el año 1850 con el Tratado de Libre Comercio anglo-francés. Sin embargo, para inicios del siglo XX, las medidas proteccionistas vuelven a ser parte de la política económica inglesa y finalmente se asientan con la introducción de altos aranceles hacia 1932. Finalmente, el liberalismo económico vuelve a Inglaterra con mucha fuerza hacia la década de los 70 con Margaret Thatcher, quien abre la economía, privatiza los sectores anteriormente públicos, se impone sobre los sindicatos y elimina el estado de bienestar. Estas políticas adoptadas en Inglaterra van completamente de la mano con el modelo monetarista, el cual tiene múltiples características como un tamaño estatal reducido, la eliminación de la intervención estatal, la abolición de monopolios, oligopolios y sindicatos y finalmente el establecimiento de una oferta monetaria que crezca en un porcentaje fijo, constante y bajo que permita evitar la inflación y se ajuste al crecimiento del país a largo plazo.